Hay un detalle en la genealogía de Jesús en Mateo que se pasa por alto gracias a la traducción. Inclusive es posible que exista una relación entre esa genealogía y un evento algo polémico en el libro de Génesis, la invasión de los hijos de Dios a la tierra. Si quieres saber de qué se trata todo esto, quédate en este video de Teologizando. El primer libro de la Biblia hebrea se llama Bereshit. Esa es la primera palabra que aparece en el libro y significa en el principio. Sin embargo, en la primera traducción al griego de la Biblia hebrea, que se llama la Septuaginta, ese primer libro se nombró como Génesis, que es, más que principio, está relacionado con la palabra origen. De hecho, se puede ver que tanto la palabra Génesis como la palabra origen comparten una raíz en común, el término gen. Otro término que también comparte la raíz gen es engendrar. Por eso las genealogías son un tema importante en el libro de Génesis. La acción de engendrar, en griego koiné, es el verbo genao. El léxico BDAG ofrece 3 traducciones para genao. La primera posible traducción es convertirse en padre o engendrar. Esa, a su vez, tiene 2 posibles traducciones alternas: procrear, que es usada en los varones, o asumir la función de una figura paternal. La segunda posible traducción es dar a luz, que obviamente se usa para las mujeres. La tercera posible traducción es causar o producir. Por eso, si la acción de genao es ejecutada por una figura masculina, se traduce como engendrar. Pero si la misma acción es ejecutada por una mujer, entonces es dar a luz. En el libro de Lucas, cuando se menciona los ascendientes de Jesús, no se habla de genealogía, sino de procedencia. La procedencia de Jesús comienza cuando se dice que se creía que José era el padre de Jesús. Luego continúa con una lista de ascendientes hasta Adán, que vino de Dios. Pero el listado en Mateo es diferente, porque Mateo sí habla de genealogía, aunque en este caso comienza con Abraham. Mateo no se preocupa por la genealogía antes de Abraham, sino que trata de mostrar cómo el gen de Abraham se preservó hasta José, el esposo de María. En ese sentido, es importante notar el uso de la palabra genao en Mateo 1 y su consonancia en toda la genealogía de Jesús. En casi todo el capítulo, la acción de engendrar es una activa, o sea, la acción es producida por un hombre. Por eso el texto dice, por ejemplo, que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y así sucesivamente. Sin embargo, este patrón se interrumpe cuando la genealogía llega hasta José. Pero hay un detalle que se pierde en la traducción, y es que en esta ocasión el verbo genao no es un verbo activo, sino que es un verbo pasivo. Teniendo en cuenta esto, la mejor traducción de este verbo en este momento no es nació, sino que una traducción más correcta sería fue nacido o fue engendrado. Y como el texto no está hablando de María, sino de Jesús, se podría traducir más o menos así: Jacob engendró a José, esposo de María, en la cual fue engendrado Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué implica esto? Pues que Jesús fue engendrado en María, pero no por José. O sea, el gen de Jesús, que es el gen del Padre, no vino de José. Y todo esto nos puede parecer raro hoy en día en el siglo XXI. Pero ¿cuán raro fue para José y para María? ¿Existe algún antecedente textual de alguna mujer siendo engendrada por algo diferente de un hombre? Por supuesto que lo hay. De hecho, lo hay en la literatura bíblica. Pues precisamente eso es lo que se cuenta en Génesis 6. En ese pasaje, los hijos de Dios, o sea, que no eran hombres, engendraron, de nuevo la palabra que se usa es genao, en las hijas de los hombres, que estas sí eran humanas, a los gigantes.
de modo que estos gigantes no poseían un gen masculino humano, sino que el gen de su padre tenía una procedencia diferente. De hecho, el temor por esta acción de los hijos de Dios sobre las mujeres está también contenida en libros apocalípticos, por ejemplo, en Primera de Enoc. Al final de Primera de Enoc hay una pequeña sección que se llama el libro de Noé. Esa sección trata con el tema del origen de Noé. El libro comienza diciendo que Enoc había tomado una esposa para su hijo, que es Matusalén, y de ahí había nacido Lamec. Luego Lamec también había tomado una esposa y de ahí nació Noé. Pero Lamec notó algo diferente en Noé. Y es esto lo que dice Lamec a su padre Matusalén referente a por qué Noé era diferente. Le dice así: he tenido un extraño hijo que no es como los hombres, sino que se parece a los hijos de los ángeles del cielo, pues su naturaleza es otra, no como la nuestra. Sus ojos son como rayos de sol y su rostro luminoso. Me parece que no es mío, sino de los ángeles, y temo que tenga que rogarte y pedirte que vayas a Enoc nuestro padre y oigas de él la verdad, ya que él habita con los ángeles. Como podemos ver en este pasaje, Lamec tenía la sospecha de que su esposa no estaba embarazada de él, sino de un ángel. Entonces, quien único podía aclarar la situación o la preocupación que tenía Lamec era Enoc, porque él había sido exaltado con los ángeles. Y Enoc responde al llamado de Matusalén y le aclara que Noé, en efecto, era hijo de Lamec. De hecho, es Enoc quien escoge el nombre del niño, o sea, quien lo llama Enoc. Y si vamos a ver el caso de Jesús, es bastante parecido al de Noé. El ángel Gabriel se le había parecido a María y le había dicho que ella iba a tener un hijo. O sea, ahí se usa la palabra genao, porque el Espíritu Santo vendría sobre ella. Entonces, aunque la Biblia no lo señala, de seguro María le había contado a José lo que el ángel le había dicho, pero José no le creyó de primera mano a lo que le dijo María. Entonces, al igual que en el caso de Lamec, recibió confirmación de Enoc, porque Enoc estaba muy cerca de los ángeles. Un ángel le confirmó a José la paternidad sobrenatural de Jesús. ¿Y qué gen masculino cargaba a Jesús entonces? Pues el ángel Gabriel le contestó esa pregunta a José. A diferencia del caso de Noé, el ángel le dijo a José lo siguiente: no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado, y aquí se usa la palabra genao, del Espíritu Santo es. De modo que la procedencia de Jesús sí era sobrenatural. Esto nos hace ver que aunque para nosotros el hecho de que una virgen conciba pareciera imposible, en la mentalidad del tiempo de Jesús era algo que era probable. De hecho, la idea de la virgen concibiendo implica que, a diferencia de los hijos de Dios que se llegaron a las mujeres, María fue concebida sin un acto sexual. Y solo para aclarar, no podemos pensar que esta narrativa de la procedencia de Noé fue lo que quiso contar originalmente el libro de Génesis. Pero lo que sí está claro es que esta era la mentalidad presente en el tiempo de Jesús. Por eso, si existían escrituras en las que se presentaba el origen sobrenatural de algunos hombres, era perfectamente permisible que se aceptara la procedencia sobrenatural de Jesús. Y más cuando Jesús en su vida demostró cuál era su genealogía con sus hechos. Los hijos de Dios habían engendrado gigantes con las hijas de los hombres. El gen de esos gigantes era entonces el de los hijos de Dios. Por otro lado, Lamec sospechó que el hijo de su esposa no era suyo, sino que era hijo de un ángel de Dios. En este caso, su sospecha no era que los padres eran los hijos de Dios, sino que sospechó que Noé tenía una paternidad angelical.
Pero a diferencia de la procedencia prohibida de los gigantes, el mismo Espíritu Santo fue quien puso su gen en María, cosa que fue confirmada tanto a María como a José por un ángel. De modo que en la mentalidad de la época era perfectamente posible no solo que la Virgen concibiera, sino que Jesús llevaba en su ADN el gen de Dios mismo. ¿Conocías la importancia de las genealogías tanto en el libro de Génesis como en el Evangelio de Mateo? Te invito a que dejes en los comentarios qué pensabas de esto y si alguna vez esto te había pasado por la cabeza. Que Dios los bendiga mucho.